Bueno, y vamos a leer la conclusión del libro Cristianismo Clásico, que aquí está. Conclusión, vamos a leerlo. Dice, ¿qué ha sucedido con lo genuino? Sharon me llamó cuando estábamos en el programa radial de persona a persona, una noche. Su enseñanza me ha sido de mucho beneficio y estoy aprendiendo más y más acerca del amor de Dios por mí, pero estoy en una situación en la cual no sé qué hacer. Se detuvo y suspiró. Tengo ahora 19 años de edad, pero cuando estaba en mi adolescencia, 4 de mis tíos me molestaron sexualmente. Desde entonces he llegado a conocer a Jesús y ya no los odio, les he perdonado. Pero el problema es que cuando tenemos reuniones familiares les veo y no sé cómo reaccionar. ¿Qué puede decirse en la radio a una pregunta como esa? Todo lo que sé es confiar en Dios y su palabra. Sharon, se me parte el corazón por lo que te ha ocurrido. Es tan horrible que aún me es doloroso imaginar tal experiencia. Estoy muy agradecido por saber que has llegado a conocer a Cristo y que Él está sanándote del dolor y la amargura que es natural sentir después de una experiencia como la tuya. Hice una pausa. Después de todo eso, Sharon, por mucho que yo pueda compadecerme de ti, hay una sola cosa que importa en el presente. ¿Qué vas a hacer hoy? Nada que tú, yo o cualquiera hiciera podría cambiar el pasado. La cuestión es, ¿qué harás hoy o en el futuro? Dios nos promete en Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora bien, el versículo nos dice que todas las cosas parecen buenas o que todas las cosas le hacen a uno sentirse bien. Ni siquiera que todas las cosas son buenas. Dice que Dios hará que todas las cosas ayudan a bien. Yo sé que esto es difícil de entender, pero intentémoslo. Piensa en esto. Sharon, proseguí. ¿Crees que alguna vez hallarás otras mujeres que hayan pasado por experiencias similares? Seguro que sí, contestó suavemente con voz que revelaba un esfuerzo por contener el llanto. Yo también pienso lo mismo, Sharon. ¿Cuántas crees que podrían hallar? No sé, respondió Sharon, tal vez cientos. En este mundo pecaminoso y triste, eso probablemente sea cierto. Sharon, la persona más indicada para ministrarles a esas mujeres con el amor y compasión de Jesús es alguien que haya pasado por esa experiencia. ¿Ves? Sharon, nosotros hemos sido llamados a ser siervos como Cristo lo fue, pero para ser un siervo eficaz debemos tener compasión. ¿Cómo aprendemos a compadecernos? Hay una sola manera, que yo sepa, por pasar uno mismo por tribulaciones y pruebas. Por eso leemos en 2 Corintios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, compasión y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Como puedes ver, hay una razón para que tú apliques el mandato de dad gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Sharon, tú puedes tener un corazón agradecido hacia un Dios que te ama y que tomará aún experiencias tan terribles como la tuya y las convertirá en oportunidades para el bien, el ser libre en tu propio espíritu y entonces extenderte hacia otros y servirles con el mismo amor que has recibido de él. Sharon inmediatamente percibió la verdad de estas cosas. Su paz y libertad de espíritu eran una ilustración vívida de los resultados de permitir a Dios renovar nuestras mentes. Romanos 12:2. La renovación de nuestras mentes es mirarnos a nosotros mismos y nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios, en lugar de la perspectiva humana. Y eso precisamente fue lo que Sharon hizo. Con sus circunstancias y reacciones enfocadas propiamente, pasamos a considerar cómo tratar con sus tíos. Sharon, tú no puedes hacerte la idea de que no sucedió nada, de modo que mi consejo para ti es que trates con eso directamente. Tú podrías acercarte a cada uno de ellos y decirle, usted y yo sabemos lo que sucedió en el pasado, pero deseo que sepa que Cristo Jesús es ahora mi Señor. Él me ha perdonado mis pecados. Él también ha provisto para el perdón de los pecados de usted y yo también le perdono. ¿Alguno de tus tíos conoce al Señor? Dijo que no. Le pregunté si ella sabía cómo compartir el Evangelio y de nuevo contestó que no. Voy a decirte lo que haré. Hemos escrito un folleto que explicará cómo llegar a conocer a Cristo. Te enviaré uno inmediatamente. Es muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es leerlo con alguien.
Sharon quedó muy entusiasmada con esa idea y así concluimos nuestra conversación telefónica. 3 días después, Sharon nos llamó. El pasado fin de semana tuvimos otra reunión familiar y el folleto del que usted me habló no llegó a tiempo. Sin embargo, hice lo que usted me sugirió. Le hablé a cada uno de mis 4 tíos personalmente y 2 de ellos llegaron a conocer a Cristo. ¡Qué milagro! Una pobre niña inocente, vejada de manera degradante, que llega a ser una joven fuerte, compasiva y de una visión clara. Tenía todas las razones para aferrarse a la autocompasión. El odio y la amargura por el resto de su vida y el mundo la habrían animado a hacerlo. Pero en lugar de ello, se adhirió al Cristo viviente y, controlada por su amor, decidió reaccionar ante la adversidad de acuerdo con la voluntad de Dios. Ella podría haberse considerado una víctima, pero en vez de eso escogió verse a sí misma como Dios la veía, una hija de Dios que ya ha recibido todo lo que ella necesita para la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Sharon experimentó una vida cambiada porque experimentó una vida intercambiada en Jesucristo. Ahora ya es libre y ayuda a otras personas a ver y entender la libertad que Cristo tiene para ellos. La vida de Sharon muestra el poder de una vida intercambiada. No basta con responder locuazmente a los problemas que las personas afrontan. Algunas veces, cuando no tenemos compasión, llegamos a ser como máquinas. Alguien comparte un problema con nosotros y ¡zas! Lanzamos un versículo bíblico. Aún la verdad bíblica, como dar gracias en todo, puede ser dañina cuando se comparte en un momento inoportuno o con un espíritu impropio. Particularmente cuando se hace sin compasión. A fin de aplicar los principios bíblicos para la vida, debemos tener el fundamento bíblico de entender el amor de Dios y su aceptación. Dar gracias en tiempos de aflicción no tiene sentido a menos que nos veamos a nosotros mismos y a nuestras vidas desde la perspectiva de Dios. Tampoco basta con decirle a la gente lo que debe dejar de hacer. Por ejemplo, ¿cómo podría Sharon simplemente poner a un lado las más naturales emociones de la amargura, el odio y lástima propia? Solo hay una manera: por desarrollar una mentalidad totalmente nueva, una nueva preocupación. No podemos soltar las cosas a menos que tengamos algo nuevo a que aferrarnos. Esto me recuerda a un niñito que estaba en un corral jugando con un osito de peluche. Traté de quitárselo y se formará una buena pelea. Después de todo, él ama a su osito y depende del mismo. Ese osito le provee comunión y consuelo, y es un objeto para amar. Así que, ¿cómo puede usted quitarle ese oso sin una conmoción? Muy sencillo. Dele un perrito. El perrito provee comunión y consuelo y mucho más. Está vivo. No solamente le puede amar, sino que también corresponde al amor. A medida que el niño se relaciona con el perrito, se olvidará de su osito de peluche y usted podrá quitárselo sin que se dé cuenta. Esta es una simple ilustración, pero nos da una importante revelación de cómo los seres humanos, la manera de quitarse un hábito o preocupación es desarrollar un nuevo hábito o preocupación. El nuevo, el nuevo sacará al viejo, así como la luz disipa las tinieblas y la verdad al error, como dice la Biblia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Él ha de ser nuestra principal concentración. Por eso la Biblia continuamente dice no solamente lo que no se debe hacer, sino también lo que sí se debe hacer. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Desechando la mentira, hablad verdad. Quítense de vosotros toda ira, gritería. Antes sed benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros. Todo eso se resume en Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo quisiera contar con más espacio para relatar otras 100 historias como la de Sharon, de cómo el mensaje de la gracia de Dios cambia la vida poderosamente, pero para ello se requeriría una biblioteca. Estos ejemplos demuestran que la verdad liberta. La gente continuará argumentando y rajando pelos acerca de distintas cuestiones teológicas, pero, como dice un viejo refrán, para apreciar la calidad del pudín hay que comerlo.
El poder del puro evangelio para transformar las vidas no se puede explicar por medios naturales. Si hay algún principio que ejemplifica la vida de libertad bajo la gracia para mí, es Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El Señor Jesús dijo en cuanto a su propia vida: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. También dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Pablo añadió: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. La señal equívoca de que el cristianismo clásico está echando raíz en el corazón del hombre es que vean los inicios de la misma actitud que Cristo tuvo. Yo no estoy aquí para ser servido, sino para servir. Nada es menos natural en un ser humano que esa actitud. Solo el milagro del Evangelio puede producirla. ¿De qué otra manera puede explicarse la actitud y las acciones de alguien como Sharon, aparte de la intervención milagrosa de Dios? El título de este capítulo es una pregunta. ¿Qué ha sucedido con lo genuino? La respuesta es nada. No hay nada de malo en el mensaje. Tampoco hay algo nuevo en cuanto al mensaje de la gracia de Dios. Cuando se proclama directamente y en toda su pureza, transforma vidas en la misma manera dramática que lo hizo en los días que siguieron el Pentecostés. El problema no está en el mensaje, está en nosotros. Nos hemos desviado de la plenitud de Cristo hacia la religión y el legalismo. El mismo sol que endurece el barro derrite la cera. De la misma manera, el mensaje de la gracia de Dios endurece el corazón del orgullo y suaviza el corazón del humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Porque la gracia de Dios está disponible solo para el humilde, porque únicamente Él la recibirá. El humilde siempre hallará que Dios es compasivo y lleno de gracia. Él abrirá las compuertas de su amor a todo hombre, mujer o niño o niña que va a Él con humildad y fe. El Señor continúa diciéndonos a usted y a mí: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Escucha, abre la puerta de tu corazón y descubre que el cristianismo clásico es una persona, el Señor Jesucristo viviente. Amén. Finalizamos el libro, familia. Qué hermosura esa conclusión y bueno, espero que le hayan disfrutado. Dios les bendiga enormemente y Dios en ti hará la obra. Él hará el resto. Yo haré lo posible, Él hará lo imposible. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por tu compañía. Tú y yo leímos 197 páginas. Dios te bendiga.